¿Cómo están, mis queridos amigos y amigas? Hoy día vamos a analizar algo bien interesante, el libro de Ezequiel capítulo 1, el carro de Dios. ¿Por qué Dios se presentó en un carro de fuego color verdoso, el trono de Dios con los querubines? ¿Qué es lo que el Señor quería decirle a Ezequiel, a la iglesia, y qué nos quiere decir el Señor a nosotros? El libro de Ezequiel Capítulo 1, hermano, hay que comprender que Ezequiel estaba en Babilonia, estaba con los deportados, los que los habían desterrado a Babilonia. Y allí él tiene una visión de Dios. Dice Ezequiel, mientras todavía Dios no destruía, mis queridos hermanos, a Jerusalén. Nabucodonosor visitó 3 veces a Jerusalén. La primera se lleva los vasos de Dios, se lleva a Daniel, los jóvenes hebreos. Y en la segunda deportación se lleva a Ezequiel. Y Dios lo levanta como sacerdote en Babilonia. Vamos a ver, hermano, que el Señor nos quiere enseñar con esta hermosa lectura. Ezequiel 1:1 dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar. Ezequiel estaba junto a los cautivos en el río Quebar, en Babilonia. Y dice que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ve una visión de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebal. Vino sobre él la mano de Jehová. Viene la mano de Jehová sobre él. Ve visiones. Mire lo que dice el versículo 4. Miré aquí, venía del norte. Dios, hermano, se le llama que el trono de Dios en el tercer cielo está en los lados del norte. Viene la presencia de Dios del cielo. Dice, una gran nube con fuego envolvente alrededor de él. Un resplandor en medio del fuego. Algo que parecía como bronce refulgente, como el bronce, ¿cierto? Va saliendo del horno. Y en medio de ella, figura de 4 seres vivientes. Ezequiel ve 4 seres vivientes, como hemos estudiado, son querubines. Y esta era su apariencia. Dice, había en ellos semejanza de hombre. Los querubines tenían semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Se estellaban, dice, de manera de un bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, 4, dice, lados tenían manos de hombre, sus caras y las alas de los 4 lados. Y con las alas, dice, se juntaban el uno al otro. Y se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. El aspecto, dice, su cara era cara de hombre. Queridos hermanos, los ángeles fueron creados por Dios, también son imágenes y semejanza de Dios, son hijos de Dios. Cara de buey, el poder que ellos tienen. Dice la palabra de Dios, al mismo había cara de águila, la visión que ellos tienen. La Biblia dice que ellos son los ojos de Dios. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno de los cuales se juntaban y las otras 2 cubrían su cuerpo. Cubrían, mis queridos hermanos, algo interesante, Los querubines estaban ante la presencia de Dios, se juntaban y con 2 alas se cubrían sus cuerpos. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno de los cuales. Es decir, que ellos tenían reverencia ante el Señor, algo muy importante. Uno cuando está ante la presencia del Señor, hermano, no es el momento de ver los celulares. Uno ahí está profanando el tiempo de Dios. Uno tiene que desconectarse. Ellos muestran un buen ejemplo. Ante la presencia de Dios, ellos, hermano, le rinden al Señor el tiempo, lo respetan. Dice, cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu se movía, que andaban. Cuando andaban, no se volvía. El Espíritu de Dios guiaba a estos querubines. Dice, cuando a la semejanza, dice, los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, a la velocidad que ellos volaban. Como visión, dice, de hachones encendido, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandeciente, y del fuego salían relámpagos. Esto, hermanos, todo en la presencia de Dios, la gloria de Dios que aparece en el río Quebar. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quería decirle a Ezequiel? Bueno, la palabra del Señor es bien interesante. En el templo, en Jerusalén, se manifestaba la presencia de Dios. Ahí se presentaba la presencia de Dios, la Santa Chequina. Ahora, bien interesante, que el Señor no está limitado a un templo. El templo era donde, mi queridos hermanos, era el plan de la salvación. Por eso la Biblia dice de que Dios no vive en templos hechos de hombres, porque ni el cielo mismo puede contener la presencia del Señor,
Sino que lo más importante, ¿qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios no se limita a un lugar donde es invocado el nombre de Dios, donde hay un hijo de Dios, ahí se presenta la presencia de Dios. Hermano, Dios muy pronto en esta visión da a entender que la presencia de Dios, la gloria de Dios se iba a alejar del templo. Cuando sale en el capítulo 9 de Ezequiel, se va la presencia de Dios de ahí, por eso destruyen el templo los babilonios y Jerusalén. ¿Por qué ya la presencia de Dios se iba a mover, iba a salir, se iba a elevar con los querubines? Porque el templo de Dios, como habíamos estudiado anteriormente en nuestros estudios, estaba lleno de idolatría. Se estaba adorando a Tammuz, se estaba adorando el sol, se estaba adorando los reptiles y toda clase de ídolos. Por eso la palabra del Señor dice que no hay comunión entre el templo de Dios y los ídolos. Esa es la razón por la cual la gloria de Dios se estaba alejando. Hermano, lo mismo hoy día. Hoy día, hermano, en las iglesias el Espíritu de Dios se está alejando, pero la presencia de Dios se está moviendo en los hermanos que están comprendiendo, aceptando y predicando la verdad de la palabra de Dios. Dice el versículo 14, y los seres vivientes corrían y volvían, dice, a semejanza de relámpago. Mientras yo miraba, dice, los seres vivientes, y aquí una rueda sobre la tierra. Aparece una rueda en esta visión en la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. El aspecto de la rueda y su hora era semejante al color del crisólito, es decir, un color verdoso brillante. Ese era el color de las ruedas. Las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su hora eran como ruedas en medio de ruedas, como que una rueda estaba metida en otra rueda. Cuando andaban, dice, se movían hacia sus cuatro costados. La presencia de Dios, mis queridos hermanos, se puede mover a todas las direcciones. Se puede mover la presencia de Dios a la misma vez a los que están adorando, ¿cierto?, en el norte, los que están adorando en el sur del planeta, los que están en el oriente, el occidente. La presencia de Dios se manifiesta en cualquier lugar del mundo. En este caso, en Babilonia, en los deportados. Cuando andaban, dice, se movían hacia sus cuatro costados y no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos, espantosos, llenos de ojos alrededor de las cuatro. También esta palabra ojo significa luces, algo que destellaba. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto con ellos. Cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu, dice, se movía, que anduviesen, andaban. Y hacia donde se movía el Espíritu, que anduviesen, las ruedas también, dice, se levantaban tras ellos. Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda, la dirección del Señor. Mi queridos hermanos, acá aparece, ¿cierto? En la Biblia también aparecen los carros de fuego del Señor que se llevan a Ezequiel. Pero es interesante, hermano, que acá esta visión lo que está representando, que si el Señor tiene carros de fuego, la Biblia dice que sí, pero que hay algo más importante que simplemente se presente con carros de fuego, sino que esto representa la presencia del Señor, que la presencia de Dios se mueve donde están los hijos de Dios. Y no, Dios no los abandona. Versículo 21 dice, cuando ellos andaban, dice, ellas, las ruedas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda. Y sobre las cabezas de los seres vivientes, los querubines, apareció ahora una expansión, de manera de cristal, maravilloso, extendido encima de sus cabezas. Encima de la cabeza aparece esta expansión. Debajo de la expansión de ellos estaba a la derecha, extendiéndose una hacia la otra. Cada una tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y el sonido de sus alas cuando andaban, como el sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como el ruido de muchas muchedumbres, el ruido de un ejército. Cuando se paraban, daban sus alas. Aquí la presencia de Dios con los ángeles, mis queridos hermanos, aquí aparece algo bien interesante. En esta visión se ven los serafines, los querubines que el Señor los utiliza para el servicio de nosotros. Cuando se paraban y se bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. Aquí aparece interesante, ¿cierto? Esta es una visión, mis queridos hermanos, de la presencia de Dios y del trono de Dios. Un trono de Dios. Dando a entender, mis queridos hermanos, que en esta visión la presencia de Dios llega hasta el lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo, hemos estudiado, están los querubines, estaba la presencia de Dios y el trono de Dios. Un trono que parecía, dice, de piedra, de zafiro. Sobre la figura del trono había semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Aquí aparece cierto Dios, el Dios de Israel sentado sobre el trono de Dios.
Vi la apariencia como de bronce, fulgente, como la apariencia que dice que fuego, dice, en ella, alrededor, desde el aspecto del lomo hasta arriba, desde sus lomos hacia abajo, y vi que parecía como fuego, que tenía ese resplandor alrededor. Como parece, dice, el arco iris. Aquí aparece algo bien interesante, hermano. Cuando ve esta visión de la presencia de Dios, aparece el arco iris, que es la promesa de Dios. Estaba en las nubes del día que llueve. Así como cuando llueve apareció, deja de llover, aparece el arco iris. Así, el parecer, el resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Esta visión representa la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Esta visión, mis queridos hermanos, es sorprendente. Con esta visión nosotros aprendemos algo bien interesante. Donde estén los hijos de Dios, ahí va a estar, mis queridos hermanos, la presencia de Dios. Puede estar en una casa, puede estar en cualquier lugar, ¿cierto? Hay personas que no tienen templo, se reúnen en las casas, en un patio. Ahí se va a manifestar la presencia de Dios. Porque el Señor Jesucristo también hizo la promesa, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. La presencia de Dios, hermano, no está limitada a un lugar. La presencia de Dios se mueve y la gloria de Dios se mueve. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Ya me dediqué más a leerle, ¿cierto? Pero hasta que también sacarán algunos puntitos de interés, cómo nos puede ayudar en nuestra vida espiritual. Que Dios los bendiga, suscríbanse al canal y estaremos analizando otros temas juntos, mis queridos hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que tu presencia nos acompaña cada día, cuando trabajamos, cuando adoramos, cuando hacemos tantas cosas, Señor. Te invitamos que tú nos acompañes. Bendice a nuestros hermanos, perdona nuestros pecados, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.